Bendiciones y bienvenidos una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, deseando que el Dios Todopoderoso prospere su vida de una manera especial y que todo lo que hagan y emprendan sus manos sea bendecido desde lo alto por el Dios de los cielos. Damos gracias al Señor por su amor y su misericordia, por sus vidas y por tener a bien el recibir, el oír y compartir este devocional. Queremos compartir con ustedes en esta hora una serie que hemos titulado Nombres y Títulos de Jesucristo. Así como suena, Nombres y Títulos de Jesucristo. En la Biblia hay una gran cantidad de títulos que se le otorgan o se le dan a Jesucristo. Pero antes de hablar de los nombres y de los títulos de Jesucristo, veamos la diferencia que hay entre un nombre y un título. ¿Qué es un nombre y qué es un título? Un nombre es lo que se le aplica o se le da a personas, animales, lugares únicos para distinguirlos de otros de la misma clase. Eso es lo que es un nombre, o se denomina o se conoce como un nombre propio. Es lo que se le aplica o se le da a personas, animales, lugares únicos para distinguirlos de otros de la misma clase. Ahora, ¿qué es un título? Es el renombre o distintivo con que se conoce a alguien por sus cualidades y sus acciones. Entonces digamos que el nombre es como se le llama o se le nombra a una persona, cosa o lugar. Y se le llama, como decíamos, nombre propio. Y el título es el distintivo por lo que se conoce a alguien por sus cualidades o por sus acciones. Entonces, estamos hablando de la diferencia de un nombre y un título. Entonces, un título no solo lo puede tener un individuo, sino varios. Un nombre propio es un identificador único para alguien específico. Diferentes clases de títulos. Hay títulos en el área académica, hay títulos en el área o ámbito jurídico, también en el área química. Y no se deben confundir los términos título, titular y tituló. En el área académica, título es el diploma o reconocimiento que recibe una persona por finalizar con éxito y con calificaciones exigidas por la universidad o instituto o institución donde realizó los estudios. Hay dos nombres en la Biblia que se le dan a Jesucristo y tienen atributos salvíficos, o sea que tienen que ver con la salvación o redención del ser humano, con la salvación o redención del hombre. Y los nombres son Emanuel, que aparece en Isaías capítulo 7, verso 14, que traducido es, o ese nombre Emanuel quiere decir Dios con nosotros, según lo que relata Mateo capítulo 1, versículo 23. Y el otro nombre es Jesús, Mateo 1, 21, que es igual, Dios con nosotros salvará al mundo o al pueblo de sus pecados.
según Juan capítulo 4, verso 42 y primera de Juan capítulo 4, verso 14. Entonces, analicemos estos nombres por un momento y vamos a mirar lo que en sí es el nombre Jesús, el nombre Emmanuel, el nombre que se denomina o se conoce Jesucristo, y vamos a mirar la combinación de ese nombre Jesucristo. En Isaías capítulo 7, verso 14, dice la Escritura lo siguiente. Esto es, recalco, Isaías capítulo 7, verso 14. La Escritura declara lo siguiente. Porque el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso es el primer nombre que se le da allí a Jesús, y que ese nombre Emmanuel es traducido Dios con nosotros. Miremos lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 23. La Escritura dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que ese nombre Emmanuel del Antiguo Testamento se traduce acá en el Nuevo Testamento, o se conoce acá como Dios con nosotros. Es lo que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo capítulo 1, ahí mismo el versículo 21 dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ojo que está hablando de nombre. Y ese Jesús dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que Jesús es el Salvador. Jesús es Salvador. Dios con nosotros salvará al pueblo, salvará al mundo de sus pecados. Mire lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, este Salvador del mundo que se llama Jesús, que viene del nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Aleluya. Entonces, ahí encontramos que esta gente de Samaria está diciéndole a la mujer samaritana ahora: ya no creemos solo por tus dichos, por tu palabra, pues hemos visto ahora y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14, dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14, la Escritura relata y dice así: versículo 14 del capítulo 4 de Primera de Juan. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea que este es Jesús, traducido Dios con nosotros, que es Emmanuel. Entonces es el Cristo, el Salvador del mundo. Ahora, esta palabra Jesucristo, ahora sería Jesús el Cristo. Entonces, esta palabra Jesucristo
es la combinación del nombre personal Jesús con el título Cristo. Ojo a esto. Jesús, que es nombre propio, nombre personal del Hijo de Dios. Entonces, ¿de dónde viene o de dónde procede la palabra Jesucristo? Procede o viene de la combinación del nombre personal Jesús con el título Cristo. Recuerda que ellos dijeron, este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Significa Mesías. Por lo tanto, Jesucristo quiere decir Jesús el Mesías, el Salvador del mundo. Escuche bien esto. Cuando usted está diciendo Jesucristo, usted está diciendo Jesucristo el Mesías, que es el Salvador del mundo. Cuando dice Jesús, está diciendo Jesús es el Salvador del mundo. Emmanuel es Dios con nosotros. Está diciendo Jesús es el Salvador del mundo. Jesús, el Cristo, es el Mesías, el enviado. Ahora, como estamos hablando de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 15. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, da testimonio diciendo Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El versículo 16 al 18 sigue diciendo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, este término que está aquí, Jesucristo, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Vinieron por quién? Por medio de Jesús, el Mesías. Llegó la verdad, llegó la gracia. A través de Moisés se daba la ley y a través de Jesucristo vino la verdad y vino la gracia. Ahora, Jesucristo, este término que está allí, significa Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Allí mismo en el Evangelio, según San Juan, capítulo 17, verso 3, dice la Escritura lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es Jesús orando al Padre y está diciendo en sus propias palabras, en la oración que hace al Padre, Él se está refiriendo a Él mismo cuando Él dice, y esta es la vida eterna, hablándole al Padre, Jesús hablando, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesús orando, hablando al Padre, y que conozcan también a Jesucristo, o sea, que me conozcan a mí como Jesucristo, que significa Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, a quien tú has enviado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. La palabra del Señor dice lo siguiente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo,
Dice allí, su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, el Mesías, nos limpia de todo pecado. A esta combinación del nombre personal Jesús y Cristo, Mesías, más adelante se le reconoce como nombre y es Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 38. Y Hechos capítulo 2, verso 6. Y la palabra dice lo siguiente. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 38. Luego pasamos a Hechos capítulo 3, verso 6 y Hechos capítulo 4, verso 10. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús el Mesías, el Salvador del mundo, el Mesías, el Salvador del mundo, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, se está diciendo, bautícese en el nombre de ese nombre compuesto de Jesús y Cristo, que Cristo es Mesías. En el nombre de Jesucristo se está dando ahora el nombre de Jesucristo. El capítulo 3, verso 6, allí mismo en el libro de los Hechos, dice lo siguiente. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, de Jesús el Mesías, de Nazaret, aplica Pedro allí, dice, levántate y anda. Se está diciendo en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 10. La palabra del Señor dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Estamos hablando de que ahora se reconoce entonces esa combinación del nombre personal Jesús y el título Cristo. Se compone entonces el término Jesucristo y ya en el libro de los Hechos se conoce y se reconoce como nombre. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Que en el nombre de Jesucristo, fíjate lo que dice la Escritura en el verso 11 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Allí está diciendo Pedro a este grupo de personas que estaban allí viendo, oyendo la bendición de lo que estaba aconteciendo, como dice el versículo 10, gloria al Señor, y aplica aquí para decir que ellos tenían que notar lo que estaba sucediendo. Entonces dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora el versículo 11 aclara y dice, este Jesús, o sea, este Jesucristo es Jesús. Él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser, dice allí, cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta situación que se presenta es
para que tengamos en cuenta qué es un nombre, cómo se compone o cómo es la combinación de un nombre. Y fíjate que ya ahí no es solo Jesús, sino que ahora es Jesús el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Uno de los títulos de Jesucristo que encontramos allí en este pasaje que leímos ahorita en Hechos capítulo 4, versículos 10 y 11. El apóstol está dictándole a aquellas personas que estaban allí: este Jesús es la piedra reprobada. Es un título de Jesucristo, o un título del nombre Jesús, o del nombre compuesto Jesucristo. Piedra reprobada. Entonces ese no es un nombre, es un título. Jesús es una piedra reprobada. Los títulos dados a Jesucristo tienen que ver con tres cosas. Primero, su naturaleza. Segundo, su posición en la Trinidad de Dios. Tercero, su obra redentora a favor de la humanidad. Su naturaleza, brevemente: Rey de reyes, Señor de señores, según 1 Timoteo capítulo 6, verso 15, y Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Su naturaleza, la luz del mundo, Juan 8, 12. Su naturaleza, príncipe de paz, Isaías 9, 6. Su posición en la Trinidad de Dios: Él es el Alfa y la Omega, Apocalipsis 1, 8, 22, 13. Dios verdadero, 1 de Juan 5, 20. Su obra redentora a favor de la humanidad: se le conocen los títulos como el pan de vida, Juan 6, 35 y 48. Otro título: el buen pastor, Juan 10, 11, 14. Otro título: el Cordero de Dios, Juan 1, 29. Otro título: el Salvador, Mateo 1, 21 y Lucas 2, 11. Otro título más: la vid verdadera, Juan 15, 1. Otros títulos: el camino, la verdad y la vida, Juan 4, 16. Ojalá que tengamos el tiempo de estar juntos nuevamente en otra oportunidad, para así ir estudiando y analizando cada uno de estos títulos que se le otorga a Jesús, a Jesucristo, el Mesías, Jesús el Mesías, el Salvador del mundo. Te espero en otra oportunidad para que juntos estemos tratando estos maravillosos temas. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.